a charlar con Santiago Kovandov. Santiago Kovandov, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bien. ¿Qué impresión te dio el resultado de las PASO? Yo sé que pasaron 2 semanas, no te vimos. ¿Qué impresión tenés vos de todo lo sucedido, digamos, 2 semanas después? ¿Qué ves? Bueno, ante todo creo que en términos autocríticos, en relación a la oposición formal, conviene advertir que nadie esperaba este resultado. Esto remite a una pregunta: ¿hacia dónde se estaba mirando? Es decir, ¿qué diagnóstico existía acerca de lo que era la composición del electorado, como para que se estimara, por una parte, que Milei podía alcanzar eventualmente un 20, un 18% y termine alcanzando lo que alcanzó? Si ese cálculo no fue bien hecho, entonces la tarea autocrítica ya no consiste en sumar o restar, sino en tratar de entender cómo se mira, con qué parámetros y qué capacidad de discernimiento social tiene esa oposición. La sorpresa, por otro lado, me parece evidenció algo muy interesante, y es que el destinatario de ese fervor electoral, que fue Milei, es un hombre que se impuso al sector que lo votó como una figura absolutamente ajena a los parámetros de persuasión que consideraríamos normales en el marco de una democracia. Levantó una antorcha apocalíptica, explotó la vertiente del hartazgo social, de la miseria, de la incertidumbre, promete una redención social por vía de la depuración de la clase política, que implicaría esencialmente eliminarla en su conjunto. Es decir, que hay algo fuertemente mesiánico en el sentido, digamos, de desprestigio del término, que está asociado a su figura. Trae una promesa que pega bien en un sector del electorado que ya no quiere pautas persuasivas, sino intensidad y fuerza para llevar adelante un mecanismo de redención. ¿Te puedo pedir que ahondes en intensidad más que argumentos, decís vos, más que persuasión? Sí, yo creo que esencialmente, si uno analiza el modo como él es celebrado por ese electorado, en general no advierte en ese electorado que sean argumentos de Milei los que los convencen, sino su figura. Su figura es la que parece haber concentrado el interés de la mayor parte de su electorado. Una figura de enorme actualidad estelar en el sentido actoral del término, ¿no es cierto? Un hombre cuya figura viene a redimir a ese electorado de la apatía o de la indiferencia que despierta una conducta moderada por parte de un candidato. ¿Por qué lo moderado no vende o vende menos de lo que querrían algunos que venda? Porque el sistema no está firmado. Como estamos hablando de moderación y de república, en 40 años de democracia, donde no se ha cumplido debidamente la transición desde el autoritarismo a lo que podríamos llamar la solidez institucional, la moderación, que es propia de un discurso republicano firmado, no alcanza a ser persuasiva porque los hechos arden y el discurso es tibio. Pero hay un significante que usa Milei que tiene múltiples significados para quien quiera cada uno escuchar, que es libertad. ¡Viva la libertad, carajo! No dice, Santiago, ¡viva la república, carajo! No. ¿Cómo es que ahora la oposición tracciona con viva la libertad y no viva la república? Tantos años de la república en el centro, no podemos perder la república, y ahora resulta que una gran parte de la sociedad, muy importante, dice, la república está bien, pero vamos con la propuesta de la libertad. Yo entiendo que el gran desafío que tiene Patricia Bullrich es el siguiente, a mi entender. Una cosa es meter mano en la Constitución y otra es actuar con la Constitución en la mano. Son cosas distintas. Meter mano en la Constitución es convertir a la Constitución en un pretexto
para ejercer un poder fuertemente arbitrario. Actuar con la Constitución en la mano significa que el rigor, el orden, los principios fundamentales de la convivencia tienen como referente lo que la Constitución exige. El camino de Patricia, para mí, es este, y creo que lo ha evidenciado. En una mano la Constitución y en la otra el rigor que consolide a la República, porque la República no pide violencia, la República pide convivencia. La Constitución la garantiza y creo que el temperamento de ella también. Pero vos sugerís que Milei no viene con el parámetro constitucional o con la Constitución en el centro de su propuesta. En el centro de su propuesta, de ninguna manera. Milei tiene una palabra central que es yo. Yo. L'état c'est moi, decía el emperador francés. Creo que él aspira a presentarse como el gran transformador, con mucha más potencia que la Constitución Nacional. No quiere restituir el valor de la palabra escrita, sino instaurar el valor de una palabra redencional. Es interesante esto, porque, insisto, con este fenómeno, pasaron muchos años de gobiernos kirchneristas y peronistas y parecía que en el centro de la oposición había un concepto que era la república, la división de poderes, y de repente aparece una foto, insisto con esto. Ahí te interrumpiría para Dale. decirte lo siguiente. El kirchnerismo trabajó denodadamente para desprestigiar a la República, ha tenido éxito. Logró socavar los fundamentos de la credibilidad del sistema constitucional. El poder concebido como referencia autocrática tuvo una expansión notable. La intransigencia conceptual en absoluto remite a la Constitución. Entonces Milei encuentra un camino plenamente allanado ya por el descrédito en que cae la República bajo los 20 años de gobierno kirchnerista. Ahora está llevando a cabo el descrédito de una manera de concebir el populismo, porque la República ya está en él desacreditada, que consiste en desacreditar al populismo presunto de izquierda. Pretende él que el liderazgo pase a otro autócrata, no necesariamente a la Constitución Nacional. ¿Y por qué entonces, si lleva la Constitución en la mano, los que votaron a Milei la votarían a ella, Patricia Bullrich? Yo no diría que los que la votaron a Milei masivamente la van a votar a Patricia. ¿Para qué le va a servir a Patricia Bullrich en tu lógica que evidencia aún más que ella viene a transformar fuerte, pero con la Constitución, dentro de la República? Finalizadas las PASO, con el triunfo de Patricia, se hizo evidente en el electorado de Juntos que el concepto que ella tiene de la Constitución unida a la severidad y la coherencia con que aspira a proceder, van a garantizar aquello que en las PASO estaba en duda. ¿Ganaba Patricia? ¿Podría ganar Patricia? Ganó. Al ganar ella, hoy tiene en la mano sus convicciones de siempre y la Constitución la está esperando para que cuando ejerza la presidencia evidencie que eso recupera electorado. Recupera electorado. Ella va a tratar de recuperar el electorado en donde lo perdió y donde hubo abstención. Una cosa es la abstención y otra es el fervor redencional. La abstención revela tristeza, desconcierto, desorientación, no un fervor alternativo para sanar todo lo que está enfermo. Ahí, creo yo, donde no se ha votado y donde ha habido dudas sobre su poder, es donde yo creo que ella va a encontrar la posibilidad de un equilibrio electoral. Esa es por la positiva. Si tuvieras que señalar errores discursivos o falta de énfasis o falta de fuerza en el mensaje o la propuesta general de Juntos por el Cambio, ¿qué le faltó a Juntos por el Cambio? Coherencia entre el discurso de los dos candidatos. Uno decía una cosa, el otro decía otra. Uno prometía convivir con quienes, a mi juicio, formaron parte de los enormes errores y desmesuras que se cometieron. La otra, con la intransigencia, estaba diciendo, aprendamos de la experiencia. Ese discurso doble que escuchó el afiliado o el elector de Juntos por el Cambio es un discurso que desorientó,
porque no se sabía si ganaba un proyecto nuevo o una forma nueva de seguir con un proyecto sin potencia renovadora. ¿Y qué dirías de quienes votaron a Horacio Rodríguez Larreta y no necesariamente voten a Patricia Bullrich? Porque en realidad hay una cosa que está mal leída, que Milei le sacó a Patricia Bullrich 1 punto y pico. No necesariamente, eso es la suma de Horacio Rodríguez Larreta que con Patricia Bullrich. ¿Cómo están tan seguros de que esos votos de Horacio Rodríguez Larreta van a ir a Bullrich? Yo creo que si prepondera, y esto es una conjetura, la necesidad de reconstruir la vigencia de la Constitución Nacional, van a ir a Bullrich. Mucho más por esa necesidad que porque se haya producido un tránsito profundo y visceral de Rodríguez Larreta a Patricia en términos del liderazgo al que se aspira. Pero en un punto creo yo que ese electorado quiere vivir dentro de la ley, no quiere innovar en términos de legalidad dándole al poder más fuerza que a la ley. Creo que ese electorado va a confiar en la Constitución porque ya confió en la Constitución al elegirlo a Rodríguez Larreta. Macri, ¿dónde se tiene que parar? A mi modo de ver, Macri es un hombre cuya experiencia tiene que ser capitalizada por este gobierno. Tiene que ser un interlocutor posible del gobierno en el caso de que ganara Patricia la elección. Un interlocutor, no un orientador. Un hombre que con su experiencia puede aconsejar y sobre todo con su capacidad de revisar su propia gestión. El capital de experiencia de Mauricio Macri son sus aciertos y sus errores. Si él los pone en juego, va a poder brindarle a Patricia Bullrich puntos de vista que la enriquezcan. Porque muchos dicen, ojo, que no parezca que es el conductor del espacio y que Patricia Bullrich tiene un poder delegado. Ya venimos de esa experiencia con Cristina y Alberto Fernández. Tengamos en cuenta que Patricia Bullrich tiene carácter. Bien, está Adrián Ventura. Sí, ya que estaban hablando de Macri, quiero retomarlo desde ahí. Macri, por un lado, parece estar apoyando a Patricia Bullrich, que tiene valores republicanos, un poco más moderados que Milei, valores de Juntos por el Cambio, y del otro lado parece estar elogiando a Milei, que, como decís vos, Santiago, es el Estado soy yo, y que pareciera tener poco de republicano. ¿Cuál es el verdadero Macri? Yo creo que hay que tener la humildad de admitir que hay convicciones que expresadas en el momento adecuado generan confusión. A mí no me parece que Mauricio haya querido decir que son fuerzas que se pueden complementar. Si quiso decir eso, puede revisarlo y debe revisarlo, porque no es cierto que se pueden complementar. Parten de principios y de objetivos distintos. Yo sí creo que Mauricio tenía mucho para celebrar con el triunfo de Patricia Bullrich y que no hubiera sido mejor que no hiciera esa asociación en el momento en que la hace. Con Milei. Con Milei, y ni después tampoco, porque justamente, ¿qué es lo que hoy advertimos? Que Bullrich está tratando de diferenciarse completamente de Milei. Y Milei, ni qué decir de Patricia. Por lo tanto, lo que propuso Macri en este momento, mirado 2 semanas después de las PASO, lo que evidencia es que no hay homogeneidad ni aproximación, sino una competencia que favorece en el electorado la visión clara de por dónde pasa un proyecto constitucional y por dónde pasa eso que yo llamaba hacer de la Constitución algo en lo que se mete la mano. Pero es interesante lo que te pregunta Adrián, porque Sí, claro. entonces no hay valores compartidos entre La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio. Digo, antes la propuesta o la idea de Macri era, hay valores compartidos, es que el Estado deje trabajar al sector privado, desregular la maraña de regulaciones. Había como 3, 4 ideas fuerza conceptuales de comunión con La Libertad Avanza. ¿Vos dirías, no hay valores compartidos? Preguntémonos también por qué Expert se fue del encuentro con Milei. ¿Por qué salió de allí? ¿Por qué se fue a Juntos por el Cambio? ¿Acaso no representa valores liberales también él? Bueno, él adoptó una línea dentro de Juntos. Yo diría esto por recurrir a una imagen literaria
que la palabra Milei no rima con la palabra ley. No rima. No hay manera de hacerlas coincidir. Me parece que Milei sigue teniendo en el centro de su propuesta la idea de que él se autoabastece de convicciones y no de interlocución, no de diálogo. Más allá de lo que diga, su protagonismo es excluyente, no inclusivo. ¿Qué es lo que vemos hoy en Juntos? Que los sectores que están en pugna están tratando de generar una realidad sinfónica, integrada, más armoniosa. Si lo logran, pueden tener algún porvenir electoral en octubre. Si no lo logran, es porque prepondera la intransigencia de los principios de cada sector sobre el enorme desafío que tiene la fuerza. Hay palabras que a uno o lo habilitan o lo condenan. Juntos por el Cambio puede ser la expresión de una imposibilidad o la expresión de algo totalmente cierto, y es que es posible, integrando criterios, generar consensos públicos. Daniel Santa Cruz. Santiago, estamos hablando de comportamientos de dirigentes, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el comportamiento de la sociedad? Hay un vasto sector de la sociedad que quedó demostrado que está cansado, que cree que este Estado ya no sirve para solucionarlo, para garantizarle estándares de calidad de vida mínimos. Entonces quiere que vuele todo. Y hay un candidato que le muestra la bomba, Milei, y se volcaron a él. Eso es un comportamiento social. Y digo, ¿hay algún dirigente que puede redireccionar ese comportamiento o las cartas ya están echadas? Porque la gente como que ya marcó una tendencia en cuanto a la bronca, ¿no? La gente en 40 años de democracia, no solo en 20 años de kirchnerismo, no ha visto logrados muchos de los objetivos fundamentales de una democracia republicana. La equidad social, la educación pública, la salud, el trabajo, la estabilidad de la moneda. De manera que no debemos juzgar a la gente por su desesperación, pero tampoco creer que la desesperación es algo más que un síntoma. Es algo más que un síntoma. La gente está evidenciándole a los políticos cuál es el desafío que tienen por delante. Milei ha comprendido que hay un mercado de porosidad abierto a la promesa enfática del yo, a eso que él encarna. Y Patricia, creo yo, ha comprendido que la tarea es reconstruir la verosimilitud de los valores republicanos a través de un trabajo lento, difícil, pero que bien encausado puede brindarle en términos electorales la mayoría que necesita para poder emprender esa tarea. La tarea de Patricia es más difícil que la de Milei. Milei es un verdadero capitalizador de lo que yo llamaría el desencanto con la democracia. Patricia tiene la convicción de que tiene que restituir la fe en la democracia, y su tarea es más difícil, pero yo diría muy borgiana. ¿Por qué? Porque cuando Borges se encontró con Alfonsín, y yo estaba allí presente cuando Alfonsín convocó a los intelectuales al ganar la presidencia en 1983, después de oírlo a Alfonsín, Borges le dijo: señor presidente, usted nos ha devuelto el deber de la esperanza. El deber de la esperanza, no la esperanza. Yo creo que Patricia tiene la convicción, como republicana, de que la esperanza es un deber y no una promesa, una tarea y no una promesa, un esfuerzo y no una promesa. Mirá vos cómo han cambiado un poco el tablero político, que va un rato largo de entrevista, de charla, de conversación, y no hemos mencionado peronismo, Cristina, Sergio Massa. ¿Qué mirada tenés sobre, bueno, no te digo técnicamente sobre las medidas, sino sobre cómo se está desarrollando este gobierno hoy, en donde Massa aparece desde su propia cuenta, anunciando, Cristina hoy no aparece, Alberto Fernández está corrido, es una cosa inédita? Hay una estirpe común entre el presidente de la Nación y el ministro de Economía. Pueden desdecirse de lo que dicen y hacen sin vergüenza. Pueden decir una cosa, luego otra, contradecirse, ser al mismo tiempo el productor de una ineptitud
para generar una economía que respete el dolor de la gente y lo subsane, y al mismo tiempo postularse como el que lo va a arreglar. Si lo de Milei exige fervor para poder seguirlo y creencia que hay una figura redencional, la tarea de Massa es realmente una tarea que solo pueden aceptar como posible los que desoyen la verdad de los hechos. Los hechos están evidenciando que Massa tiene más pasado que porvenir y aún así puede tener capacidad de lucha como para competir en la elección. Pero pensemos a qué puede aspirar un hombre que no hace otra cosa que sostener lo que a cada momento le conviene y no habla desde convicciones firmes que le garanticen a la gente que la palabra tiene un valor moral también. Hablando de valor moral, hablemos de emociones. Es un momento, no es nuevo en la Argentina, de incertidumbre, es una palabra con la cual convivimos hace años, pero se profundizó. El vértigo de la devaluación, el dólar que se va corriendo, la pérdida de poder adquisitivo. ¿Qué dirías vos de la palabra, del uso administrado de la palabra esperanza, del uso administrado del optimismo? ¿Cuánto hay que ponerle a la cuánto escepticismo nos está permitido y cuánto de optimismo nos es necesario? Yo diría que el hombre sin lenguaje no existe. La demagogia se vale de consignas que pervierten el lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? ¿Qué es la palabra? La palabra es el espacio posible de los consensos en torno a los significados. Si yo me desmiento permanentemente, si los hechos no se corresponden con las palabras, caigo en aquello que decía John Locke, que alguna vez comentamos. Si la realidad no coincide con mis palabras, peor para la realidad. Hermoso. Hoy estamos viviendo un momento en que la realidad está pagando la desatención de lo que las palabras piden. El lenguaje no es un artificio, es la expresión más honda de la consistencia moral de un individuo. Un demagogo aspira a su deshumanización encubierta. Santiago Kovaldov, muchísimas gracias por haber venido hoy